aquí la voz de Europa. Desde posiciones soberanistas y nacionalistas siempre se ha tenido claro que las ideas provenientes de la izquierda posmoderna, basadas en los postulados de la Escuela de Frankfurt, eran muy negativas para la sociedad. El problema es que en las últimas décadas mucha gente, vamos a decir con un componente nacional, conservador o tradicional, ha buscado enfrentarse a estas ideas izquierdistas desde la derecha. Una derecha que ya estaba totalmente contaminada por una ideología no menos nefasta que la creada por la Escuela de Frankfurt. Esa ideología es el liberalismo. Políticamente, el liberalismo promueve la separación de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, para que existan contrapesos y un sistema político no degenere en una dictadura con sus abusos y sus injusticias. En principio, esta idea teórica podría parecer positiva, y en parte lo es. El problema es que no tiene en cuenta la existencia de ciertos grupos de presión que llegan a alcanzar un poder tan grande que son capaces de pasar por encima de todos los poderes del Estado, que en demasiadas ocasiones quedan en mero papel mojado. Además, la obsesión por este tipo de ideas teóricas por parte de sus defensores hace que se olviden o sean incapaces de darse cuenta que hay otros problemas mucho más reales y urgentes que afrontar. En economía, el liberalismo promueve la no intervención del Estado, el capitalismo y la separación entre política y economía. Algo absurdo, pues el Estado, por supuesto, que puede y debe intervenir en sectores que son estratégicos, como la emisión de moneda, la defensa, la vivienda o la energía. Y en demasiadas ocasiones la no intervención y la privatización lo que suponen es entregar sectores y soberanías esenciales para el país a poderes extranjeros, muchas veces incluso estados extranjeros. Los liberales no paran de decir que gracias a sus ideas económicas el mundo experimentó el mayor salto adelante económico de la historia, pero esto no es cierto. El capitalismo liberal trajo desarrollo económico, sin duda, pero a costa de unas injusticias y unas explotaciones inaceptables. Y ni siquiera todo aquel proletariado industrial de la primera Inglaterra capitalista se creó siguiendo las exigencias espontáneas del mercado, sino que en su mayoría eran campesinos que fueron literalmente expulsados del campo en contra de su voluntad y obligados a hacinarse en los suburbios de las ciudades. Los liberales siempre echan pestes del socialismo y del comunismo, pero se les olvida que fue precisamente la aplicación de la doctrina liberal más pura en lo económico la que por reacción hizo que surgieran los movimientos obreros. Y fueron precisamente el auge del movimiento sindical y del Estado los que provocaron un desarrollo económico más justo y equilibrado. Por no hablar de que históricamente ha existido una tercera vía más allá del capitalismo y del comunismo que ha sido la que realmente ha funcionado, en la que no es la ausencia del Estado, sino que es el impulso estatal a la industria lo que provoca el desarrollo económico del país. Así se convirtieron en potencias económicas mundiales el segundo y el tercer imperios alemanes, aunque también otros países como los Estados Unidos. Y ya en el siglo XX, otras potencias industriales como Japón, Corea del Sur, Alemania de nuevo tras la Segunda Guerra Mundial, la España del general Franco y hoy China. Pero si hay un aspecto en el que el liberalismo es verdaderamente letal, es su concepción del ser humano y de las comunidades en las que se organiza. Para los liberales, el individuo es un ser presocial, es decir, existía antes de las comunidades en las que vive. Y los individuos solo empezaron a formar comunidades por puro interés material o comercial, a través del llamado contrato social, en el que los individuos se organizan en comunidades a través de una serie de normas pactadas entre todos. El liberalismo exalta al individuo y a su supuesta libertad individual a unos niveles en los que ese individuo puede decidir de manera autónoma y en base a su único interés personal y egoísta lo que está bien y lo que está mal. Circunstancia que acaba teniendo consecuencias nefastas no solo para ese individuo, sino también para la comunidad en la que vive. Todo esto no tiene ningún sentido, pues las personas siempre han formado parte de familias, tribus y comunidades que estaban por encima de ellas. No existe ni ha existido nunca el individuo presocial aislado de los demás. Y esas comunidades siempre han necesitado la cooperación y la búsqueda del bien común entre sus miembros.
Lo que acaba provocando el liberalismo es la disociación total entre los individuos y las dos instituciones a las que siempre han pertenecido de forma natural, y de las que nunca se le puede separar, su familia y su comunidad, a las que pertenece por un sentimiento real de comunidad y de afinidad etnocultural, no por ningún interés material que se plasme en un contrato social. Y de todas estas creencias erróneas nace el concepto de nación que tienen los liberales. Los liberales hablan mucho de soberanía nacional, pero su idea de nacional es una farsa. Los liberales no creen en la sangre y el suelo, no creen que una nación sea una comunidad ancestral que habita un territorio desde hace generaciones, con unas tradiciones, costumbres y modo de vida en la que sus miembros tienen la obligación de conservar ese legado y traspasárselo a futuras generaciones. Para ellos, la nación es el contrato social, es decir, las normas creadas por una comunidad en un momento dado para facilitar su convivencia. Para los liberales, la nación son la Constitución, las leyes y el sistema judicial encargado de hacer cumplir esas leyes, garantizando la propiedad privada y la seguridad jurídica de los negocios. ¡Qué visión más corta y lamentable de lo que debería ser una auténtica comunidad nacional y un Estado! Para los liberales, la misión del Estado es mantenerse en su mínima expresión y garantizar el cumplimiento de las leyes. Nada más. Cuando el principal deber de un Estado, y más aún hoy con la situación de reemplazo étnico que estamos viviendo, es garantizar y promover la conservación del pueblo del que emanan esa nación y ese Estado. El liberal es materialista, individualista y globalista, no cree en la existencia de auténticas comunidades etnonacionales. Su objetivo final es un mundo en el que exista total, libre circulación de personas, mercancías y capitales, todo totalmente controlado por intereses capitalistas privados, en el que las auténticas naciones, con sus fronteras y sus leyes proteccionistas, son un obstáculo que hay que eliminar, y en el que los seres humanos son reducidos a la mera categoría de productores y consumidores, cuya misión principal es hacer funcionar de forma continua y sin frenos todo el engranaje de la maquinaria capitalista, donde todo el mundo pueda comprar y vender lo que le dé la gana y hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana, siempre que no ataque la propiedad privada y la integridad física de terceros. Por lo tanto, en esta cosmovisión, si hace falta mano de obra en un país, ¿cuál es la solución para el liberal capitalista? Por supuesto, la inmigración, provocar enormes movimientos de población. Para el liberal no hay problema que millones de inmigrantes y de personas sean trasplantadas de un país a otro. Se traen a millones de inmigrantes, se les hace firmar el contrato social, se les da un trozo de plástico que les convierte mágicamente en españoles y que la maquinaria siga funcionando. Al fin y al cabo, según la doctrina liberal, no existen los auténticos lazos nacionales y comunitarios. Solo existen individuos buscando el mayor beneficio económico y material allá donde surja. Esto es un tremendo error del liberalismo, que presume de conocer la naturaleza humana, pero aquí comete un inmenso error. Pues por supuesto que existen las afinidades étnicas y culturales entre los miembros de una comunidad. Y no se puede trasplantar de golpe millones de personas de un país a otro y pretender que no surjan problemas. Y lo curioso es que los que practican con más evidencia la solidaridad étnica y nacional de la que estamos hablando son los propios inmigrantes. Pero a ellos se les permite. Curiosamente, cuando son los autóctonos los que la practican, son acusados de racismo y de xenofobia por los propios liberales. Dos ideologías condenadas por el liberalismo, pero que no son otra cosa que el instinto tribal y de supervivencia natural que existe en cualquier comunidad. Instinto que los liberales niegan para todos los países del mundo, excepto para Israel, como veremos después. Y si todo esto ya sería suficiente para rechazar el liberalismo, lo peor aún está por llegar. Se trata de todos los puntos en los que los liberales coinciden con sus supuestos enemigos, los izquierdistas progres. Izquierdistas progres con los que los liberales coinciden a la hora de justificar cualquier comportamiento, por muy inmoral, degenerado y antisocial que sea, en nombre de un concepto erróneo de lo que es la libertad. Por ejemplo, la ideología de género es liberalismo puro y duro. Por eso también se define muchas veces a los liberales como progres de derechas o progres que no quieren pagar impuestos. Este cambio en el liberalismo tuvo lugar a partir de 1945 y en especial a partir de los años 70 del siglo pasado, cuando el globalismo financió al neoliberalismo para impedir que volviera a ocurrir lo mismo que pasó en los años 30.
Recordemos que a principios de los años 70 hubo una crisis económica en Occidente muy fuerte, unida también al auge del marxismo comunista. Además, se empezaba ya a promover la inmigración en masa. Todos estos fenómenos juntos podían haber hecho que el nacionalismo y el fascismo volvieran a aparecer en Europa. Pero los globalistas traían la lección aprendida y promovieron el neoliberalismo para que no se volviera a repetir el fallo en el Matrix que tuvo lugar en los años 30. Donde el nacionalismo y el fascismo lograron captar el descontento popular provocado por el auge del marxismo y por la crisis capitalista de 1929. Desde entonces se viene repitiendo la misma historia en un país tras otro. Se promueve el liberalismo para impedir que la reacción patriota se salga del redil globalista y llevarla a un callejón sin salida una y otra vez. Y además con un componente nuevo, el sionismo radical y la defensa absoluta del Estado de Israel por parte de los liberales. Lo que no deja de ser curioso, pues Israel es todo lo contrario de lo que defiende el liberalismo. Nacionalismo radical, visión étnica de la sociedad, control de las fronteras, intervención masiva del Estado. España tampoco se libró de ser contaminada por el virus del liberalismo. Esta ideología nefasta también entró en nuestro país y todo hay que decirlo, lo hizo en 1959 con el visto bueno del general Franco y de Carrero Blanco. Es cierto que había una crisis económica por entonces, pero nada justifica que permita sentar en tu país a una ideología que lleva en su seno el germen de la destrucción de toda comunidad nacional. Y ni siquiera es cierta la leyenda liberal de que fue justamente el liberalismo el causante del desarrollo económico de los años 60 en España, pues las bases de ese crecimiento fueron la industrialización y el turismo, ambos promovidos antes de 1959. A partir de ese momento se produjo la gran contaminación de la sociedad española. Una parte de esa contaminación degeneró en la izquierda socialdemócrata progre que hoy conocemos, y fue promovida por todos los izquierdistas infiltrados en el sistema educativo, en los medios de comunicación y en los partidos y sindicatos por entonces clandestinos. Pero también hubo otra contaminación, la de la derecha, con el virus del liberalismo, que desde entonces hasta hoy se ha dedicado a captar jóvenes con sentimiento verdadero de patria y a transformarlos en adultos progres degenerados globalistas sin patria. Por eso, al morir Franco, la sociedad española estaba ya tan maleada. Los venenos corrosivos ya estaban actuando en toda la sociedad bastante antes de 1975. En España, como en otras partes, ha sido la megaestructura liberal capitalista la que ha destruido la patria, la familia y otros valores más o menos tradicionales. Aunque no negamos que desde sectores izquierdistas también hayan colaborado con este proceso. También en España ha sido el sector empresarial del ocio y de los medios de comunicación las que, aplicando la lógica liberal, han degenerado y corrompido a generaciones enteras de jóvenes estimulando sus instintos más bajos. Lo mismo podemos decir del gran reemplazo étnico que están sufriendo España y Europa a manos de millones de inmigrantes, y que cuenta con el visto bueno de los capitalistas, de las patronales de empresarios y de los economistas liberales. La trampa y el gran engaño del liberal viene de su discurso antiizquierda y anticomunista, que cuando es escuchado por alguien de derecha más o menos conservadora cree que está oyendo a un aliado en potencia. Pero lo que no se da cuenta el conservador es que el discurso antiizquierda del liberal viene porque considera que la izquierda es estatista y partidaria de los impuestos progresivos. Cosas que realmente no importan demasiado a un conservador de derechas. Que está en contra de la izquierda porque la considera materialista, atea, internacionalista, contraria a las tradiciones y antiespañola. Pero lo que no ve el conservador es que el liberal también comparte todas estas características. Pero claro, como lleva la bandera de España en la solapa, consigue engañar a los más incautos. Y esa es básicamente la misión final del liberalismo, impedir que jamás surja un auténtico nacionalismo en España y en ningún país de Europa. En España, en la vanguardia del liberalismo, están personajes como Jiménez Los Santos, Esperanza Aguirre, Cayetana Álvarez de Toledo o Isabel Díaz Ayuso. Todos progres sionistas que fingen ser patriotas mientras sirven al globalismo, y que llevan décadas teniendo engañado a buena parte del sector nacional español. Primero con el PP, y cuando la traición de este partido ultraprogre y globalista se hizo evidente, los liberales apoyaron a las trampas de UPyD primero y Ciudadanos después, con el objetivo de captar el descontento patriota que se estaba creando a la derecha del PP y reconducirlo a estas dos opciones políticas globalistas de centro-izquierda para que todo siguiera igual que antes.
Y este es el gran engaño del liberalismo. Si la izquierda socialdemócrata es el brazo izquierdo del globalismo, el liberalismo es su brazo derecho. Dos caras de la misma moneda. Aquí, la voz de Europa.